Hola, gracias por conectarte a estas charlas del día que ves aquí en Instagram, Henry Venegas Perú y C Televisión, más cerca de ti. Diálogos con gente amiga del teatro, la radio, la televisión, el cine. En realidad hoy estoy contentísimo de poder conversar con una gran profesional del mundo de las comunicaciones, amiga también personal, dicho sea de paso, y durante mucho tiempo ha venido desenvolviéndose frente a los micrófonos, y ella va a contarnos durante los minutos que siguen cómo va a realizar todo lo que viene para el año 2025, que es lo que ha estado desenvolviendo durante estos años a través de una importantísima radio como es IRTP, Radio Nacional del Perú. Espero que ya esté haciendo los ajustes correspondientes, me salude con la manito, veo que ya me saludó, solamente hace falta que me haga la solicitud de transmisión para que ingrese aquí a la pantalla la talentosísima Socorro Sampen, que estará pues contándonos cómo le va en su exitosísimo programa de fin de semana en el cual ella es la entrevistada. Imagínense ahora, la entrevistadora ahora pasa a ser hoy nuestra entrevistada aquí en estas charlas del día. Si ya me estás viendo, Socorro, espero que ya me hayas saludado, solamente falta que me haga la solicitud de transmisión, si no la invitamos a partir de este instante aquí. Vamos a ver solo un segundo más, solicitud de transmitir con Henry y Socorro. Espero unos segundos, sin embargo, toda la gente, gracias por estar ya con nosotros, darle likes con sus corazones tocando la pantalla de vuestro dispositivo celular, y recuerden que esta transmisión también la ves como cada sábado a las 8 de la noche en C Televisión, más cerca de ti. Pues bien, vamos a invitarla desde aquí, ya que ella por lo visto no sé si está, vamos a invitarla aquí. Socorro, te va ya observándonos, vamos a ver si es que está allí activada todo ella. Tenemos toda una hora para departir, así que pasa la voz que nos encontramos aquí en nuestras charlas del día. Está ingresando ella y ya la estamos por observar. No toques nada más. Ahí está, perfecto. Ya tenemos a Socorro Sampen en pantalla. ¿Cómo estás, Socorro? ¿Cómo te va? Hola Henry, qué gusto, gracias por la invitación, gracias por este compartir. Tú sabes que siempre he sido un poquito renuente a estas cosas de la tecnología moderna, pero ahí está, familiarizándonos. Todos hemos tenido que aprender desde la pandemia. Te cuento, amiga, que en un momento determinado yo dije, pero seguimos en nuestros avatares, en la radio, en la televisión, y a esto nos condujo nuestras charlas del día con gente amiga del teatro, el cine, la radio, la televisión. Y si hablamos de ello, tú tienes una trayectoria inmensa. Ya tienes casi 28 años, entiendo, en Radio Nacional, ¿me parece o me equivoco? Efectivamente, no te equivocas, y mira cómo ha volado el tiempo. En 1996 llegué a Radio Nacional, ¿sí?, tocando la puerta tímidamente, cuando recién se había lanzado la FM, porque Radio Nacional había sido en AM, ¿no? Y fíjate, ingresé así con un contrato por 3 meses y aquí me tienes, 28 años. Increíble cómo ha transcurrido el tiempo y ha pasado mucha agua bajo el puente, como decimos de manera coloquial. Por cierto, Socorro, nos conocemos hace muchos años, pero yo quiero que nos remontemos también a los previos a tu incursión frente a los micrófonos. ¿Tú desde pequeñita estuviste atraída por este medio de la radio o cómo fue de casualidad que accedes a él? ¿Cómo fue la cosa? Cuéntanos un poquito. Yo creo que eso tenemos un poquito en común, los que hacemos esto, ¿verdad? A ti te pasó igual en nuestra época, porque somos contemporáneos, ¿no? Añitos más. Cierto, ¿eh? Sí. Vamos, ¿no? Sí. Digo, en nuestra época, o sea, ¿qué te digo? ¿Cómo jugábamos los niños? Con lo que teníamos al alcance. ¿Qué había al alcance? Ajá. Latitas de leche, ¿eh? Entonces, una vez que se desocupaba el tarro de leche, le pasamos una pitita y lo poníamos tipo teléfono, ¿no? Por un extremo y por otro. Y jugábamos a hablar a través de la lata para que nos escuchen los demás. Y, ¿sabes? Eso despertó una magia, un encanto, un no sé qué, que no sé, algo me dijo en ese momento que lo que yo iba a hacer el resto de mi vida iba a ser muy similar al juego que practicábamos de niños, que era hablar a través de un aparato para que los demás nos escucharan. ¡Qué maravilla! Así surgieron las cosas. Sí. Oye, aún recuerdo ese juego de las latas de leche, claro, le poníamos un cordel, una pita,
y a la distancia se escuchaba, uno ponía el oído y escuchaba a la otra persona que te hablaba, y yo también jugué con eso. Estos son nuestros pequeños inicios, como jugando a hacer radio a distancia. Hoy está con nosotros en estas charlas del día Socorro Sampen de Radio Nacional, quien por cierto tiene un exitosísimo programa del cual ella nos va a hablar. ¿Qué fue de tu vida en el cual ella es la entrevistadora? Pero ahora pasó de entrevistadora a entrevistar en nuestro programa, el cual tú ves también aquí hoy sábado a las 8 de la noche en WC Televisión, más cerca de ti. Y si llegaste un poquitito tarde, por favor recuerda que el programa está totalmente grabado en mi canal de YouTube, Henry Venegas 2020. Dale like, suscríbete y marca la campanita para que te enteres cada vez que subo un nuevo video. Hoy conversando con Socorro, pues ella era pequeñita cuando jugaba con estas latitas, y ya poco a poco ya tendríamos a una Socorro que terminaba el colegio, se preparaba para estudiar. ¿De frente te animaste por el mundo de las comunicaciones o hiciste todavía algunos tanteos? De hecho, igual que tú, porque tenemos tantas cosas en común, el teatro fue paralelo a eso. Me gustaba mucho actuar en el colegio porque salíamos a actuar y se siente un no sé qué cuando te aplauden. Y hay que reconocerlo, nos gusta que nos aplaudan. Entonces, de chiquitita, hacía las poesías, mi mamá, de chiquitita. Entonces, algo habrían visto las profesoras, las promotoras de actividades, que siempre me llamaban para visitar o para presentar, ¿no? Para decir, señoras y señores. Entonces ya era, pues, el gustito con el micrófono. En cuanto a lo del teatro, esto tiene sus anécdotas, porque sí, he hecho teatro también. Pero te cuento, esto sí es un chismecito que a pocos amigos les he contado. Y íbamos a representar el cuento de Blancanieves, y estaría en cuarto de primaria, lo que es ahora quinto grado, y yo quería hacer Blancanieves. Pero como ves, y todos pueden ver, yo soy afrodescendiente. Mi color no es precisamente de Blancanieves. Entonces la profesora dio muchas vueltas para decirme, mejor no seas Blancanieves. Claro, porque si yo salía de Blancanieves probablemente se iban a reír, pues, si tú sabes cómo son los niños, nadie se iba a quedar callado. Cierto. Imagínate que sea una niña más bien blanquita, en fin. Y me dijo la profesora, mejor tú vas a ser la narradora, porque la narradora es la más importante, más que la Blancanieves. Y me la creí. Además, tú tienes timbre de voz para narrar. Entonces yo dije, mejor. Y ahí no sé si en ese momento ya empezaron mis avatares de narradora, qué sé yo. Y poco a poco ya fui entendiendo lo que son los estereotipos, ¿no? Blancanieves, la bruja y todas esas cosas que, bueno, con el tiempo ya un poco se han ido diluyendo. Pero... Y me pones la pregunta en los labios, Socorro, porque yo te iba a consultar. Debes haber destacado muchísimo en la lectura, que para quienes estudian ahora lo que nos agrada a nosotros, la locución, es una de las mejores recomendaciones, ¿verdad? Que sepas leer haciendo las inflexiones, la interpretación y la actuación de voz. Y en eso ya destacarías en el colegio, por eso tu profesora te invitó a ser la narradora en ese momento. Pues sí, efectivamente. Lo que pasa, yo me felicito porque he tenido grandes maestras que nos hacían sentir un gusto por la lectura. Y era un placer, era un premio leer, decir, bueno, tú y tú, como premio se me van a la biblioteca y regresan en 1 hora. Y como había tantos libros con gráficos, y efectivamente era un premio. Y desde ahí le agarramos, era la competencia. Lees tú y lees tú, en voz alta, ¿quién lo hace mejor? Y todas querían ser la mejor. De pronto por ahí empezó el gustito, ¿no? El querer ser la que interpreta, la que hace voces, esas cositas, no sé si ahora todavía se ve en los colegios, pero qué falta hace en todo caso para que los chicos le pierdan un poco, no sé si el temor, que le pierdan el aburrimiento. De pronto ahora los castigan y los mandan a leer, asocian la lectura con el castigo. Y no es así, pues. Con el castigo. No, porque incluso, no sé si tú recordarás que en el crecimiento nuestro, de escolares, de estudiantes, a adolescentes y adultos, en algún momento nuestros padres les dijeron, inscríbanlo en un curso de actuación, de teatro, de locución, para que se suelte, se desinhiba, porque a veces de pronto, no sé tu caso, pero yo era bastante tímido en el colegio, y mira cómo con el tiempo, no sé cuándo ocurrió el cambio, me gustó la animación, la conducción, y bueno, sigo en esto. Porque imagínate, si fuera tímido no podría hacer nada, ¿no? Claro, sí nos decían, había concursos de oratoria,
en el colegio, se Claro. motivaba mucho. Concursos de oratoria, concursos de lectura, concursos de ortografía, concursos de Ah, declamación. Esas cositas fueron formando sí, a quienes de alguna manera nacimos para eso, ¿no? Y los sí, alumnos, los niños que no era esta su vocación, de todas maneras sí, necesitaban soltarse. Porque ¿de qué te claro, sirve saber todo lo que sabes si no lo puedes transmitir? Entonces ahí venía eso, exacto. párate al frente, exprésate, pierde el miedo, todo eso ayuda Ujú, para que uno pueda claro. expresarse. Ujú. Sí, y es cierto, pues nosotros somos comunicadores, siempre les he dicho a los chicos, cuando alguno me decía, no, profe, yo suelo leer muy bien, pero en silencio, sin articular palabras. Yo le decía, nosotros no estamos haciendo telepatía, estamos haciendo telecomunicaciones, tienen que escucharnos y también tenemos que saber proyectar la voz y expresar bien nuestros pensamientos, tanto de idea personal como de lectura. Ujú. Sí, claro, el examen oral, ¿te acuerdas? Es muy importante el examen oral, cómo Cierto. se paraba el alumno, cómo se expresaba, mueve las manos, mueve los brazos. O sea, era otra forma de enseñar. Y de pronto ahora los chicos viven un poquito más hacia adentro, no comunican tanto, recortan las palabras y como que la Sí, expresión sí. oral ya no es lo que creo debiera ser. Sí, sí. Y quien sabe leer muy bien, también sabe escribir muy bien porque es como se redactan las líneas que luego leeremos o invitaremos a leer a otros con la correcta acentuación, la forma, la construcción gramatical muy bien lograda, que es de lo que están diciendo ahora muchos jovencitos. Y lo leemos también en las redes sociales, cuando tú ves los escritos de otros y le falta, por ejemplo, haber, H-A-B con V, y es haber, no, imagina, o sea, cosas tan simples. Claro, terminan escribiendo como hablan, ¿no? Y no le dan importancia a la Cierto. corrección porque dicen con tal que se entienda y se va perdiendo la Sí, corrección, ¿no? Y si tú corriges, caes mal, ¿no? Caes espeso, como dicen los chicos. Pero creo que en eso nos sí, falta trabajar un poquito, porque nada perdemos si nos sí, esmeramos en hacer las cosas bien. sí, sí, sí. Y de hecho que tú, dentro de la labor frente al micrófono, has tenido la oportunidad de abordar el terreno de la redacción, de relatora de noticias también, y ahora de entrevistadora en este programa, el programa que estás conduciendo, por si acaso les comento, en algún momento ya tuvo la gentileza también de invitarme, lo cual desde aquí un beso de agradecimiento a qué fue de tu vida. Este programa ya cuántos años tiene en el aire como tal. ¿Qué fue de tu vida? Empezó en el 2013. Tenemos ya 11 años. 11 11 años. años, ¿ya Y la ves? idea 11 surgió, años. 11 años, o si no me estoy quedando corta, porque como han sido varias épocas, diferentes producciones, Sí, pero la idea sí, inicial fue mostrar al público a grandes personajes de todo el ámbito, de todo ámbito de la cultura, dónde están, qué hacen, por qué se perdieron un poquito en el sí, tiempo. De ahí el título, ¿qué fue de tu vida? Y eran pues sí. personajes, a ver qué te digo, respetablemente mayores. Tuvimos a Maruja Claro, Avellaneda sí, Salinas, la primera locutora, la más longeva, la locutora más longeva del Perú. claro, Fue sí, Rosa sí, 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 Hernando. sí, sí. La bisabuelita Claro, nuestra, ¿no? Porque ella tuvo el primer programa infantil de radio. Para quienes no lo radio, sí, saben, tuvo el primer programa infantil de radio. sí, y que duró hasta que ella se despidió de este mundo. Y justamente le hicimos la Es cierto. entrevista, ella estaba absolutamente lúcida, vital, obviamente tenía 100 años, entonces ya un poco cansina, nos contestaba, pero totalmente lúcida, qué cerebro y qué ganas de hacer las cosas Sí, bien. Se nos fue a la semana de haberle hecho la entrevista para que fue de tu vida. pero imagínate qué honor el tuyo, Socorro, Uy, porque yo que sepa, ella hacía su programa ya al final de sus días, para Radio Santa Rosa lo hacía desde su casa. desde su casa. Sí es, ¿no? Desde su casa y nos Sí. invitó a su casa y fuimos con los aparatos, con los micrófonos. En ese momento no salíamos por YouTube, que si no tendríamos ahí Sí, registrada su imagen. Tenemos el audio, es claro. un programa de lujo ahí conservado en el archivo de la radio. Y, y bueno, eran personajes, digamos, coetáneos de ella, ¿no? Así mayores, tuvimos a Humberto Claro. Martínez Morosini y otros grandes personajes Wow. de otro ámbito, del deporte, digamos, hemos tenido antropólogos, historiadores. Luego, ya dijimos, está bien, estos
personajes enormemente respetables, maestros, dejaron también a sus seguidores. Hay que ampliar un poquito el espectro y también contar con personajes que no sean tan mayores cronológicamente. Entonces ahí entramos a personajes que todavía, digamos, son personas mayores, pero ya no tanto, ¿no? Digamos, son sesentones, cincuentones. Y incluso hemos tenido algún personaje joven, digamos, de 30 y tantos, ¿no? Ya cortamos un poquito la brecha. Y de hecho, todos son personajes que vale la pena mostrar al público. Yo digo, como un ejemplo a seguir, claro que sí. Y por eso dijimos, caramba, en nuestro mismo mundo de la comunicación no podía faltar, pues, Henry Venegas, con quien baila, ríes y juega. Gracias por acordarte, amiga. De verdad que sí. De hecho, yo quiero hacerles notar que en el programa ¿Qué fue de tu vida? Hemos visto grandes glorias del teatro, el Clavo Ureta, Gloria María Ureta, Elvira Travesí, y en enlaces que tú hacías con la ventaja ya de nuestros tiempos, de estos medios, ¿no? Ellos pueden estar en España y hacías el programa directamente para aquí, para Radio Nacional, cuando ya se tenía la ventaja también de hacerlo por YouTube, ¿no? Efectivamente, tú mencionaste hace un momentito que la pandemia nos obligó a hacer uso de estos recursos. Cuando nos sorprendió esta etapa tan dolorosa, sirvió pues para que nosotros echáramos mano de todos los recursos posibles para romper distancias. Y ahí alguien dijo, pero ¿por qué no hacemos las entrevistas así? Utilizando lo que todos utilizaban, el Zoom. Y empezamos a intentarlo, a ver qué tal sale. Y salía, bueno, no es lo mismo que estar face to face, pero por lo menos era lo que había. Y pudimos contactarnos efectivamente con Gloria María Ureta desde España, con Koki Hirano desde Japón, por ejemplo, para el... Ahí está, sí, también la vimos, sí. Y así Esa es una ventaja. Sí, una ventaja la ubicuidad, es que también te da cierta comodidad en un momento determinado, porque puedes hacer la entrevista desde donde tú te hallas. Es así, ¿no? Y nos dimos cuenta de que no estábamos tan lejos como parecía. Y que la bendita tecnología había servido y sirve todavía para unirnos, para vernos los rostros, aunque no nos podamos estrechar, pero por lo menos escuchamos la voz misma de la persona en directo, y vemos su rostro, y decimos, bueno, gracias Dios, nos quitas y nos das. Y esto que nos ha dado... Hoy estamos con la gran Socorro Sampen de IRTP Radio Nacional del Perú en nuestras charlas del día que ves aquí en WC Televisión, más cerca de ti, y ya contándonos pues la cantidad de años que lleva el programa, los 11 o 13 años, ¿qué me dijiste? ¿11 o 13? No recuerdo ahorita, ¿me dijiste? ¿13 años? 11. Empezamos en el 2013, que es lo que recuerdo. Sí, claro. Posiblemente me esté quedando corta, pero más o menos ese es el rango, ¿no? Sí, cierto. Del programa ¿Qué fue de tu vida? En el que han desfilado pues grandes personalidades del mundo de la cultura, de la radio, la televisión, el teatro, el cine, hasta el deporte. Bueno, hoy estaría contándonos qué fue de su vida. Incluso antes de entrar a Radio Nacional, ¿te fue difícil el momento de ingresar a la emisora? ¿Cómo surge? ¿Quién te invita a un concurso, un casting? ¿Cómo ocurrió? Cuéntame esos días previos. A ver, ¿cómo puedo recordar los tiempos? Había estado antes en Antena 1, la desaparecida Antena 1. Ya, entonces había algo que está ahorita abriendo su corazón contándonos aquí en Charlas del Día. Estabas en Antena 1, que no, si mal no recuerdo, quedaba por la avenida, por Paseo de la República. Paseo de la República, cuadra 36. ¿Qué pasó? Yo había estudiado locución y comunicación radial y televisiva en ISP, con Américo Pachas, profesor. Claro, uno de los primeros lugares donde se impartió la carrera de comunicación audiovisual y locución aquí en Perú. Claro que sí, especializadísima, con Américo Pachas y tremendos profesores, entre los que destacaba Henry Venegas. Henry Venegas. Gracias. Muy joven, muy sí, joven. Yo estaba Henry Venegas era parte del staff de profesores. Sí. Pero bueno, terminó eso y el profesor Américo Pachas me dio una carta para hacer mis prácticas en lo que era radioprogramas, ahora RPP. Bueno, hice mis prácticas allí
Y bueno, finalizaron las prácticas, me dieron mi certificado. ¿Y ahora dónde? Tocar puertas. Y Antena 1 fue una radio que Claro. recién surgía. Pero no duró mucho. Sí, No duró mucho. no, pues sí. A todos nos dijeron muchas gracias, buenas noches los pastores, y ahora seguir tocando puertas. Y así es que buscando en la radio, sintonizando qué había, escuché un sonido Sí. muy bueno en FM. Y cuando oigo la identificación, Radio Nacional FM, quedé gratísimamente sorprendida y dije, a ver qué pasa. Y fui ahí. Yo fui a finales del 95 y me dijeron, mira, se está acabando el año, vente el próximo año, ven en enero. Fui en enero, me dijeron, no, regresa después. Finalmente en abril recibí la llamada de la secretaria. Ya, puedes venir en este momento. Y fui. Me hicieron el contrato por 3 meses. Y bueno, me lo renovaron, Sí. me lo renovaron, me lo renovaron hasta que me nombraron ya que estoy, 28 años. Así fue la historia. Qué gusto y mira qué linda la historia, porque todos tenemos que de alguna manera empezar por algún lado y es así como ya accedes a Radio Nacional, que a la sazón pues es una radio que ya tiene 87, 88 años de vida. 87 años integrando la paz. Ya ves, mucho más grande que nosotros dos juntos, imagínate. Es decir, ya existía la radio y esta es una emisora con historia. Porque el local que tiene Radio Nacional del Perú, para quienes no lo saben, fue construido especialmente para ser emisora, porque hay otros medios que han ubicado sus estudios en ambientes que no necesariamente fueron ideados para ser una emisora de radio, pero en el caso de Radio Nacional fue construido a imagen y semejanza de lo que fue la BBC de Londres, el edificio. Es así, ¿no? Eso sí, eso es lo que cuenta la historia. Según yo no he tenido la oportunidad de ir en la actualidad a Londres a ver la BBC, hay quienes dicen que ha sufrido cambios y que en la actualidad no se parecen. Como te digo, yo no he Bueno, visto, ahora. sin embargo la idea original fue esa, sí. Y si la vemos bien, vemos la Sí, fachada, sí, es como ver un aparato sí. de radio de esos antiguos, a tubos. Más o menos así Sí, era un aparato de esos antiguos, grandotes que había en las salas de las casas de las familias de cuando recién surgió la radio en los años 30. y hay una cosa que tiene muy en particular en la historia de la radio nacional, es que los estudios antes también invitaban a público a estar presente en sus transmisiones y allí se han desarrollado shows en vivos con importantes artistas de la música que han un poco lo han replicado en recientes años ustedes en cada celebración, pero ya en los exteriores de la emisora, ¿verdad? Sí, claro. O sea, está el auditorio de Radio Nacional, donde han estado pues, las figuras, la crema innata de internacionales, nacionales, ¿no? Pero de pronto quedaba un poco pequeño para la magnitud del artista que venía y que de todas partes querían ir a verlo. Entonces no iban a caber en el auditorio. Se sacaban los equipos al frontis y toda la avenida Petituar, todo el parque du Petituar, el Parque Cervantes, que es el que tenemos al frente de nuestros estudios, se llenaba de gente y se hacían las transmisiones en vivo y en directo, que a la vez salían por la radio y la gente podía disfrutarlas. Esa es, se mantiene, porque cuando hay un acontecimiento importante, se hace lo mismo. Se sale al frontis y se transmite desde allí. Y el público acude a aplaudir a sus artistas, músicos favoritos, pero también a las figuras de la radio, que como en esta ocasión está con nosotros, Socorro Zaptel, destacando frente a los micrófonos ya por tanto tiempo en Nacional, que después de haber sido AM, ¿qué incursionaste directo ya a la FM? Para cuando tú ya accedes a ella, ya estaba en FM, ¿verdad? Sí, cuando yo llegué ya estaba en FM. Había una programación distinta en AM y otra en FM. Sí. Pero después se unieron y salió la misma programación en ambas frecuencias. Se unificó, claro, nosotros ya somos de esta época de la FM, de la tele a color, hay que hacerlo resaltar, que conocemos por cultura general cómo fue el pasado de estos medios que hoy nos acogen. Y bueno, yo he estado también allí en la emisora, particularmente los días que me invitaste tú al programa, a qué fue de tu vida, pero en otras ocasiones allí también se han hecho radioteatros, muy buena cantidad de radioteatros. Claro, ahí teníamos un monitor, o sea, un parlante así redondo. Estaba en lo que es ahora la cabina principal de frecuencia modulada, pero ahora lo han retirado y está en un lugar donde se conserva y en algún momento se pondrá en exhibición en una especie de museo.
y un micrófono. Sí, Un micrófono que es una mole, ¿no? Bueno, esos claro, micrófonos sí. eran utilizados por los actores, ahí tenemos fotografías de aquellas épocas. Se ponía Sí, un actor de sí. un lado y otro actor del otro lado, y ahí hacían su diálogo. Ajá, Queda como para sí. el recuerdo justamente estos aparatos, ¿no? Y ahí se grababan las Ujú. telenovelas. Muchas de ellas salían en vivo, ¿ah? Sí, en vivo, ahí no Eso. cabía, me equivoqué, nada. Llegaba el momento y se ubicaban en su lugar correspondiente todos los actores y el hacedor de efectos. Ahí había un latón para hacer los golpes, para Sí, las tormentas, había sonido de pasos, ¿no? Y había el que hacía el sí. sonido del reloj. Todo era en vivo, qué El maravilla. de, el de los caballos era así, el de los caballos era así, era el de los caballos. Eso. Y a Las veces el cosas, primer actor, las cosas. las cosas que se Sí, veían, que se oían, porque eso despertaba la imaginación. El primer actor a veces claro. era una persona, digamos, bajita, no muy agraciada físicamente, pero Sí. el narrador que era prácticamente el primer actor, lo describía como el apuesto caballero de 1,90 m. Y mentira, era un chiquitito, pero esa era la fantasía, ¿no? Sí. Cierto, cierto. Pero esa es la idea de la radio que va hacia la imaginación y que hoy ha tenido la ventaja también, que algunos lo consideramos así, otros a veces dicen que no, pero que ya se unifica todo, porque entiendo que ahora Radio Nacional también se ve en el YouTube y también en televisión, televisión digital terrestre, ¿sí? Efectivamente, en televisión digital terrestre en 7.2 y en YouTube como Ajá, Radio Nacional. Y yo te comentaba cuando tuve el gusto de conversar contigo en el programa, en qué fue de tu vida, te ajá, comentaba de la nostalgia que me da la radio como se hacía antes. Y no sí, sé, siempre yo conservaba, y digo, conservo un poquito esa fantasía de que en algún momento volvamos a ser como éramos antes. Yo sé que no va a ser así, que el tiempo avanza y jamás sí, regresa, no, pero vivo con esa sí. nostalgia de la radio que era lo que motivaba la imaginación, la fantasía. De Sí, hecho, en algún momento tuve un programa de madrugada muy romántico. sí. Ah, Algunos, también cuéntame esa parte. También estuviste de madrugada. Yo en un momento también estuve de madrugada, ya te cuento. Esto fue cuando estaba en Excelsior FM Latina, que yo hacía en las tardes, programa a esas horas más o menos de 2 a 6 de la tarde, y por las noches me la pasaba de 12 hasta la mañana. ¿Y tú en qué hora estabas en la madrugada? de 12 a 3. De 12 Ay, ay, empezaba ay. a la medianoche hasta las 3. La noche es nuestra. Sí, Así se llamaba el programa. La noche es claro. nuestra. Sí, Y sí lo recuerdo, claro, claro. Y el y público es interesante porque es otro es público. otro. Es gente que tiene necesidad de compañía. Son personas que por alguna razón, la que sea, se pasan la noche despiertos. eh, Pueden ser estudiantes que tienen que hacer su tareita, pueden ser agentes de seguridad, son médicos, Ajá. enfermeras, incluso, Exacto, ahí está. Sí, sí, ellos, ¿no? Médicos de claro, guardia, o sea, las enfermeras que tienen que estar allí atentas a cualquier emergencia, ¿no? sí, sí, los que trabajan de madrugada, en fin. Y había un grupo de señoras del penal de Santa Mónica. A ellos Ah, les también. permitían tener encendida la luz hasta la 1 de la mañana más. Me escuchaban de 12 a 1. Ajá. Y Sí, sí, sí. qué historias he Sí, conocido en sí. ese programa, ¿te imaginas? Y había muchos Sí. enamorados, desconsolados, que no conciliaban el sueño porque tenían penas de amor. En fin, había señoras que estaban preparando no sé, el disfraz para su hijito que al día siguiente se quedaban despiertas toda la madrugada. En fin. Y Sí. bueno, las personas me Y querían conocer y yo decía, no, mejor no, quiero que se hagan la idea de cómo soy, pero en su imaginación. No quería ese contacto visual, porque para mí la radio era eso, pura imaginación. sí, Pero ya tenemos ahora el sí. YouTube, tenemos la televisión digital terrestre, tenemos las redes sociales, ya no podemos evitar el vernos, ¿no? Ya eso es parte de la comunicación de ahora. Sí, de todas formas, mira, es un gusto, no somos visibles, aquí estamos. Hoy estamos con la gran Socorro Sampen de IRTP Radio Nacional del Perú, conductora del programa ¿Qué fue de tu vida? Ahora ella contándonos qué fue de su vida a lo largo de todos estos años al frente de los micrófonos. Pues ha pasado por Antena 1, ahora mismo ya varios años en Nacional, bueno, ¿y cuántos años, sinceramente?
que ya no queremos decir ni cuántos, pero ahí estamos, nos vemos jóvenes felizmente y estamos con toda la energía y que día a día no solo ha conducido programas, también has estado relatando noticias en un determinado momento allí en la emisora, porque tú has estado en otros horarios también, dentro de la programación, de la parrilla de programación de la radio, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad he hecho todos los horarios. La narración de noticias la sigo haciendo. O sea, yo entré ahí básicamente para narrar noticias. Y, Claro. y luego ya se me fueron dando otros roles, ¿no? Conducir un programa musical, por ejemplo, de Nueva Ola. Algo sabía de Ajá, Nueva Ola, dime. algo sabía porque tengo Claro, hermanos mayores, mucho mayores. Entonces yo he claro, crecido escuchando sí. lo que ellos escuchaban. Así que la Nueva Ola me era muy familiar. Y bueno, Sí, empezamos porque con eso. nosotros somos muy jóvenes para eso. Tú estás hablándome de la nueva ola, estamos hablando de los años 60, ¿no? De Sí, la de música 60 de al los 70. 60 a los 70. Sí, justo esa Claro, década, del 60 al 70. sí, sí, Entonces, como te sí, digo, yo escuchaba eso toda la vida por la influencia de mis hermanos, ¿no? Y es luego, bueno, cierto. luego vino un programa de música criolla, porque también, igual, ¿no? En Ah, mi colegio se también, escuchaba siempre música cierto. criolla, claro. Y ahí teníamos pues a personajes que grato, todavía estaban vivos Teresita Velázquez, Jesús Vázquez, Mario Cabañaro, que tenía un programa ahí, Wow. Marta Campos, cuántos personajes que, bueno, Oscar Marta Campos, Avilés. Óscar Avilés, claro, y luego vino Lucia Avilés, Claro, ahora está Bartola, Marco Romero, la gente nueva también va claro. llegando, Teresa Fuller Granda, que nos trajo toda la información de Chabuca Granda, a quien yo admiro, no sabes cuánto. Entonces para mí fue Claro. un plus el llegar a esa radio donde de solo mirarla y sentir, yo percibía el aroma del tiempo, no sé. Para mí fue Sí, sí, maravilloso sí. llegar ahí. O sea, llegar al lugar que tanta fascinación me causaba desde niña y que encima Sí, me sí. paguen por eso, yo dije, Dios mío, esta es la realización plena. Y lo sigue siendo. No es una dicha, de veras que sí, Socorro, te lo digo también a título personal cada vez que acudo a la radio allí, a Radio Nacional, el saber que es una emisora con historia por todo lo que estamos comentando ahora mismo. Y por cierto, es una cosa que también compartirás conmigo, nos ha permitido el abordar distintos terrenos dentro de la misma realización radial de la comunicación, porque hemos ido aprendiendo, como en tu caso también, de la música que no formó parte de nuestro tiempo, porque estamos hablando de los años 70, que éramos muy niños, ¿no? La nueva ola, pero también el género criollo, que hay tantos exponentes de la música como tal aquí en el Perú, y allí también se le ha dado culto también a este género, allí en Radio Nacional por años, incluyendo la noticia, y ahora esa sí era la comunicadora completa para ti, ¿no? Bueno, lo positivo de esta carrera es que se puede hacer muchas cosas, ¿no? Y hay que ser ¿Cierto? versátil, sí, hay que ser versátil, pero si es algo que te nace y te gusta, no es ningún sacrificio. Al contrario, tú siempre dices, Claro, ¿qué más puedo hacer? Ya, y ahí es cierto. que surge pues el programa de entrevistas. También he conducido por en algún momento algo de rock, misceláneas, revistas, o sea, de todo un poco, de todo un poco. Otra Claro. de mis pasiones también es la declamación y gracias a Dios ahí se me ha dado la oportunidad muchas veces de hacerlo. Y que conste que tú ya declamabas desde el colegio, porque así, por si ustedes no lo saben y lo comentó hace un ratito, y si llegaron tarde, recuerden que esta entrevista está íntegramente grabada en mi canal de YouTube, Henry Venegas 2020. Denle like, suscríbanse y marquen la campanita para que se enteren cada vez que subo un nuevo video. Hoy con la talentosísima Socorro Sampen de IRTP Radio Nacional. En el colegio salías a declamar, tú decían, ¿quién viene a declamar? ¿Tú levantabas la mano o todavía o te invitaban? ¿Cómo era? Las dos cosas. Siempre levantaba la mano yo hasta que ya decía, ya, bueno, y no faltaba una niña que decía, ay, siempre sale a recitar. Bueno, yo no Que canto, si uno entonces lo hace. no puedo cantar porque lo hago muy mal. Entonces, mejor recito, ¿no? Sí, claro, claro. Y es toda una historia. Tú sabes que te habrá ocurrido a ti cuando yo leía, me hacían pasar adelante en el salón de clases para leer, lo contaba todo y hacía volar la imaginación cuando decía, y el paseo por los grandes campos con sus praderas verdes. Yo hacía que los alumnos imaginaran eso. Y yo creo que ocurría también contigo cuando tú leías algo para hacer transportar a la gente en su imaginación, ¿no? Claro, esa fantasía que en mí despertaba la lectura que nos daban, yo la transmitía y qué bonito cuando los demás, tú sientes que los demás perciben eso que tú les quieres transmitir.
y te miran y como que sigue. Y parece mentira. Y tú agarras al niño más inquieto y de verdad que yo desafío a quien me quiera contradecir. Agarras al niño más inquieto y le cuentas un cuento bien contadito del niño, se te va a quedar hasta boquiabierto. El tema es agarrar el Sí, truquito, sí. porque es inherente a cada niño la fantasía, la magia, la imaginación. Es niño que no tiene imaginación no Tú es niño. sabes que Sí, en un determinado momento, cuando de las clases pues que suelo dar, que tú ya has hablado hace un ratito, que lo hacía pues también en ISP Sistemas Perú, pero ya posteriormente lo he hecho de manera particular, acudí a un lugar a enseñarles un poco de actuación de voz y dentro de ello tenían que la gente relatar un texto determinado y una jovencita lo hacía tan bien y ¿sabe lo que me di? Lo vi pues que lo hizo tan excelentemente bien, la aplaudí y le dije, qué bonito lo haces. Es que siempre lo hago para contarle los cuentos a mi hijita. Ah, y se embeleza mi hijita. Es la verdad lo que tocaba de decir. Entonces, cuando nuestros pequeños escuchan un cuento de parte nuestra, yo creo que fácilmente se embelezan con esto y se duermen tranquilitos, ¿sí? claro, lo que nos falta a los adultos es tiempo, paciencia, de pronto un poquito de Uh -huh. imaginación que la dejamos en el tiempo, la perdemos. No hay que renunciar a eso, porque es una de las grandes Sí, maravillas de ser niño, es justamente eso, que todo puede ser realidad, todo lo que sueñes puede ser realidad. En la fantasía, todo puede ser posible. Entonces, si no renunciamos a ello cuando somos adultos, podemos transmitir eso. Y qué maravilla, de verdad. Y hay poemas tan hermosos que narran historias tan lindas que tendríamos que traerlos un poquito del pasado. Y son cuentos sí, de hadas, de duendes, de princesas, de príncipes, de guerreros, de lo que sea. Pero si tú le pones el toque de sí. fantasía, ¿cómo te endulza la vida? Oye, fíjate, y Nacional que ha tenido dentro de todas las realizaciones y las producciones que han trascendido, tanto la radionovela, los radioteatros, de repente en la era de hoy, la que vivimos, esto es un podcast y también hay de audio, esto es un video podcast, hay video, hay de audio, de pronto Sí. se animara Radio Nacional a incursionar nuevamente en la realización de radioteatros cual podcast actuales, ¿no? Esa es la idea, te cuento, esa es la idea y lo conversamos hace un tiempo con la gerencia, porque Uh -huh. lo primero que se pensó con el tema de las radionovelas fue desempolvar las antiguas y remasterizarlas, y que se ha hecho un trabajo intenso en eso. Y se ha estado Sí, difundiendo ya remasterizadas las radionovelas de aquellas, las que han sí, escuchado nuestros padres o nosotros cuando éramos pequeños. Y por ahí, ¿y por sí, qué no hacemos en los tiempos actuales, con temas sí, actuales y con actores actuales, claro, historias nuevas? claro, Así que ese cierto. proyecto está ligeramente dormido, pero no está descartado para nada. Y hay personas, Despertémoslo, ¿no? despertémoslo, cuenta conmigo, Perú. De una vez, y Sí, me conmigo también. encanta esa idea. Lógico, porque de veras que sí, hay mucho tema de actualidad que se puede abordar en estas nuevas producciones y la infraestructura está allí en Nacional, de hecho que sí. Y hay talento para poder, del cual escoger, ¿no? Locutores que son actores, el caso tuyo, el caso mío, y un gran número de personajes que actualmente conocemos que también han trabajado en doblajes. Américo Pachas en algún momento te habrá contado, que fue tu profesor también, Sí. y se involucró en lo que eran los primeros doblajes de telenovelas a los que yo también tuve acceso, las primeras que se hicieron, las primeras brasileñas. Así que yo creo que eso sería ideal por Nacional, imagínate, una nueva parte de la programación del 2025. Buena idea, de verdad. Ojalá que se animen. No creo que sea muy costoso incluso. Y los Sí, recursos no, están. Ahora la digitalización hace que se faciliten mucho las cosas. La inteligencia sí, artificial que un poquito, como quien dice, nos está invadiendo, nos está dejando sin trabajo algunos, ¿no? Pero sí, jamás lo sí, sí, artificial va a igualar a lo natural, ¿no? Que nos dé un empujoncito, una sí. ayudita por ahí, pero nunca va a sustituir. No. Sí, porque hay un sentimiento que lo robótico no logra. Definitivamente, tú escuchas incluso en algunos voiceovers o locuciones que hay en las redes sociales con una misma cantaleta, una vocecita. ¿Y Sí, qué es esto? ¿Y cómo no? ¿Qué fue mano? ¿Qué fue mano? O sea, con un tonito exactamente igual. O sea, no hay la inflexión que podemos lograr los seres humanos.
Exacto. Además, esos robots no manejan el español correctamente, ¿no? No acentúan También, donde sí, deben sí, acentuar y todo eso. Eso que le haríamos sí, nosotros porque sí sabemos cuál es nuestro idioma y todo, claro. ¿no? Sí. Cuando dicen que en lugar, espérame un ratito, dicen, espérame una ratita. Así, imagínate. Algo O parecido, ¿no? sea, al igual, no, no leen bien, o sea, no dan. No Muchas da, veces yo me río cuando escucho lo que dicen, ¿no? claro, Sí, sí. por la avenida, dicen, por la avenida Bolívar es Bolívar, Es por la avenida Bolívar. Bolívar, oh, Así nos dicen sí, pues, que pero eso es lo que sucede, eso sucede con los robots, ¿no? Esta persona en lugar de decir sí, esta persona, ¿no? Y cosas por el estilo. exacto. Esas son las voces robóticas, pues, con las que la gente a veces hace uso, pero no sabe que, pues, mejor es que sea un humano y si hay alguien que necesita, pues, que lo aliente, que pueda aprender, hágalo conmigo. Recuerden que en mi fanpage Facebook, Henry Venegas Radio TV, también hay un excelente curso de locución individual online por si quieren clases privadas. Pero ahora vamos a conversar y seguir hablando con Socorro Samper sobre la trayectoria que ella tiene frente al micrófono. Has hecho también música, me has estado conversando. ¿Y algún ritmo en particular a ti te agrada de modo personal? ¿A ti te agrada más la balada o quizá el rock, la salsa, la cumbia? Cuéntamelo todo ahora. Ahora, No calles. bueno, mi música preferida es la balada, la balada. Si vamos a hablar de Sí, música sí, con letra, ¿no? Porque la música instrumental es para sí, mí la que más claro, disfruto. Pero si es con claro. letra, la balada, ahora que también me gusta el rock. La nueva trova, ¿te Sí, acuerdas de la nueva trova? Eso sí, ya de mis claro, tiempos, ¿no? claro, de los tiempos de universidad e incluso la cantidad de grupos que habían, ¿no? Que hacían, ¿Te acuerdas? incluyendo las tunas que también ya se aproximaban dentro del mismo rubro, ¿no? Sí, también, también. En el tema de las tunas estudiantiles, sí me gusta lo vistosas que son y todo, pero por lo general son letras más bien picaronas, que no son las que prefiero. Ah, sí, Sí, pero claro, ¿te acuerdas cuando se hizo la CICLA, la Semana de Integración Cultural Latinoamericana? claro, claro, es Ese cierto. fue, digamos, esa fue la semillita que empezó a crecer y brotar, y surgieron grupos que venían de fuera y que acá también hubo muchos. Sí, Hubo una suerte de sí, fiebre en San Marcos, cierto, en la Uni, sí, en fin. Y en los barrios, así como se dice ahora, caleta, nomás porque eran grupos pequeños, sí, o no tan pequeños, sí, pero pues comercial, ¿no? Que hasta sí, sí, ahora, pues, sí. cuando escucho esas canciones recuerdo la adolescencia, lejana o no tan lejana, pero que me gusta mucho ese género. La que llegó a ser un poquito más comercial, Alberto Cortés, Facundo Cabral, que Ahí llegó a salir un está, poquito más de localeta, ¿no? Pero siempre el clásico Silvio claro, Rodríguez y el clásico Palomianes, pero ahí está Joan Manuel Serrat, qué sé yo. Pero sí, si voy a hablar de mi claro. música es la balada. Y la música criolla, que sí, me encanta, sí. Ujú. No, y de hecho, música con mensaje en cuanto a la balada, cuántos han logrado hacer que cobre vida este género. Mira, el bolero que se rescató en la voz de Luis Miguel, pero con tantos éxitos que ya tenían mucho tiempo, el reloj, no marques las horas, es Arca. decir, ¿no? Por ejemplo, que ya había tenido otros orígenes, él lo rescató, boleros de Armando Manzanero, y el mismo José José. Entonces, es que yo siempre le digo a mis alumnos, a mí me encanta la música de Juan Gabriel y la de José José. Pero si hay algo que yo elogio más es la interpretación de José José. ¿Por qué razón? Porque José José interpreta lo que otros escriben. En cambio, Juan Gabriel interpreta lo que él mismo escribe. Y es más meritorio aquel que sabe actuar lo que otro ha escrito, que es la labor de un actor locutor, que es la labor nuestra cuando estamos también frente al micrófono al darle vida a una determinada lectura, ¿sí? Efectivamente, y eso me lo comentó un locutor ya recorrido que lamentablemente ya no está entre nosotros, de Radio Nacional, don César Cerván, desde donde esté. Gracias por tanto que me enseñó y que nos enseñó a muchos. Él decía, lo que hacemos nosotros al narrar las noticias, porque bueno, hay un redactor, aunque ahora todos hacen todo, ¿no? Pero en ese momento había un redactor que Sí, redactaba la noticia y se la daba al locutor. Y el locutor lo que hacía era leer, o sea, darle el acabado, transmitir, sí. convencer al oyente de que lo que está diciendo es real. Y si se lo puede narrar de tal manera que el oyente
lo imagine, lo viva, ya el mérito completo. Y decía, pues, lo que hace Pavarotti, por ejemplo. Pavarotti interpreta lo que ha compuesto otro. Bueno, pues eso que hace Pavarotti estamos haciendo nosotros. Cada quien dentro Exacto. de su rubro, ¿no? Eso es, pues. Cierto. Y esa es la ductibilidad que tenemos que tener los locutores, y particularmente cuando hacemos promociones o actuación de la voz, porque en los mismos comerciales tenemos que actuar sobre un guión que nos dan y uno tiene que darle vida. Por eso es importante que los nuevos locutores, aquellos que hacen uso del micrófono, tengan un curso de actuación, no lo olviden, es una muy buena recomendación de quienes aquí estamos y hemos pasado por todo en el mundo de la radio. Y estamos pues en esta era de las redes que nos involucran. Ahora estamos con Socorro Sampen aquí en WC Televisión, más cerca de ti, en estas charlas del día. Pero ya la tenemos por años, ya como dijo, 27 años. ¿Cuántos años en Radio Nacional? 28. 28, ¿no? Increíble. 28, pues ya estaba, ya ves, y te veo igualita como cuando yo te conocí, también porque en algún momento estuviste en ISP Sistemas Perú, imagínate. Claro, yo era muy jovencito también, porque yo aún estudiaba comunicaciones y fue Américo el que me convoca, me invita a formar parte de la lista de profesores, del staff de profesores, porque yo estaba ya incursionando con fuerza en el programa de televisión Vive el Sábado, que también me traería la suerte de presentar todo tipo de música, ¿no? ¿Qué es lo que tú has tenido también en Nacional? Todo tipo de música, ¿no? Desde la balada, el criollo, el rock que también has hecho, ¿no? Sí, Porque ahora es también. versátil la programación de Nacional, ¿no? Quienes la escuchan se dan cuenta que ahora es totalmente variada, ¿no? Sí, definitivamente. Desde antes ya lo era. Ahora se ha incorporado nuevas formas de comunicar, pero siempre ha sido Cierto. variada. Entonces, ha habido programas Sí. juveniles, uno de ellos que se llamaba perujoven.com. El .com se lo añadimos porque incluíamos mucha información de tecnología, cuando todavía Ajá. esto de las redes era nuevo, ¿no? Recién se lanzaba. Sí. Había especialistas que nos decían cómo era la cosa, era novedad. Y eso lo matizábamos con rock, porque, bueno, es una música pues juvenil por excelencia, aunque también hay viejos rockeros Claro, muy sí. buenos, de los mejores. Sí. Entonces había que presentar Sí. rock y estar un poquito empapadita de qué es, de qué se trata, sus orígenes, todo eso. Había que informarse. Eso es lo bueno de Sí. estar en una profesión que te exige ductibilidad, porque tienes que informarte de todo para que puedas tener una base para transmitir. No puedes transmitir Sí. algo que no sabes de qué se trata, ¿no? Y bueno, Exacto, exacto. se aprende así como jugando. Haciendo lo que te gusta, aprende. ¡Qué maravilla! Y bueno, eso era el programa digamos, de rock, ¿no? Eh, Sí. ¿Y qué más? A ver, un momento me dijeron, vamos a hacer un sábado en la tardecita, música y noticias. ¿Por qué? Porque queremos que ya al finalizar el sábado, de 6 de la tarde a 8 de la noche, como quien despide la parte, digamos, agitada del sábado, vamos a poner Sí. noticias del día, pero matizadita con música. La música la dejo a tu Claro. criterio. A mi criterio, Sí. baladas, pues dije. Pero ponía baladas, pues, Sí. de las que poco se han escuchado, de Sí. ochenteras, noventeras, digamos de mi época, ¿no? Y qué Sí. bonito, Sí. ¿no? Porque era tener la libertad para hacer las cosas a mi manera y sin dejar de lado la información que también es clave para una emisora como es Radio Nacional. Y es todo un reto, Socorro, porque uno va aprendiendo también en el camino, como tú lo acabas de mencionar. Cada oportunidad que se nos brinda es también ir enriqueciendo con una experiencia especialmente útil para nuestro futuro profesional en el campo de las comunicaciones, en el cual hoy está dando a conocer, pues, Socorro Sampen, todo lo que ha vivido a través de estos años ya en Radio Nacional del Perú, en la era de los medios, de las redes, en la que ya la vemos también en la pantalla a través del canal, es el 7.2, creo, ¿no? 7.2. 7.2. Ya ves que no me equivoco porque seguimos la programación de Nacional. Sí, y en todos los programas, los espacios que tienen 24 horas al día nos acompañan. Incluso tiene salsa los fines de semana en un determinado programa. Por ahí he escuchado una salsa muy de jazz, tipo jazz, muy, muy elegante. También del recuerdo, joyas de oro, por ahí está. Discos de Pedro Silva, oro, nuestro buen con Pedro amigo. Silva. Sí, Ahí está, por ejemplo, Pedro claro, claro. Silva es otro personaje, puedo decir, que conoce pues la historia misma de la radio.
Y siendo Exacto. él una persona tan recorrida en este mundo, tan conocedora, él ha llegado después que yo a Radio Nacional, pero dentro Sí, del mundo de la radio, sí. pues, tiene un recorrido mucho más amplio. Y qué grato es tener a alguien que tenga tanto conocimiento, a quien le pueda hacer preguntas y él feliz de la vida responde. O sea, es aprender del que tienes al costado, sea grande, sea chico, porque hay Sí, gente joven de la que sí, se aprende un montón también. Es la claro. magia de estar ahí, sí. Todos aprendemos de todos en un determinado momento en esto, y de hecho que yo también le tengo que agradecer muchísimo a Pedro. En algún momento me dio la oportunidad hace varios años de estar en Radio 1 FM, parte de las emisoras en las que yo he estado pues en este negocio por tanto tiempo. Y bueno, y seguimos ahora en esta era de redes, en nuestras charlas del día aquí en Instagram, en Henry Venegas Perú, y en Doble C Televisión, como cada sábado a las 8. Hoy estamos con Socorro Sampen, y ya contándonos detalles de lo que es estar frente al micrófono. ¿Alguna anécdota en las que algo no te salió tan perfectamente bien como tú quisieras? Sabes que cuando estamos en vivo también ocurren que se nos cayó el micrófono, que hubo un apagón, que finalmente la silla se rompió, o que no estaba el guión, qué sé yo, o que no había el sonidista. No sé si tú por ahí, mientras te lo voy diciendo, dime a tu mente algo que parezca gracioso y que supiste, porque para nosotros es importante también la capacidad de improvisar. Porque muchas veces que quieren lanzar un determinado disco, cassette, video, y no lo tienen a la mano y el productor suele decirnos, extiéndete, 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 así sin decirlo, ¿no? ¿Y te ha ocurrido algo así? Cuéntanos algo que te pasó en estos años, por favor, que te traiga a la mente que sin sabor, por Dios, del que salí. Bueno, eso de extiéndete, ha ocurrido N veces. Oh, no, N veces. Sí, a ver, recuerdo, sí, ya, pero aparte de eso, sí, recuerdo que una vez había presentado un disco, para los chicos que no saben, el No, disco era literalmente un disco de acetato, que se un ponía en disco un así. aparato llamado tornamesa con un bracito. No podías saltar la Sí, máquina, o sea, no podías hacer un movimiento porque saltaba la aguja y claro. se perdía, pues, ¿no? No era como poner a uno en un MP3 o tu plataforma Spotify, ¿no? Y Sí. bueno, había lanzado el disco y de pronto hubo un temblor en ese momento. Y salió Ah, corriendo sí. el operador, salió corriendo el de mi costado. A mí nunca me han asustado los temblores, yo siempre he tenido mucha serenidad. Igual a Pero mí tampoco, no. al menos creo que eso es una ventaja. Pero ese disco no era mío, me lo había prestado una amiga haciéndome la recomendación de que eso cuídamelo, por favor, ya no hay otro. Y se raya, ¿no? Y yo, el disco, mientras todos salían corriendo, yo gritaba, el disco. O sea, y todos decían, en lugar de Sí, preocuparte para salvar tu pellejo, estás pensando en el disco, ¿no? Pero normal, porque después, eso tú sabes, un temblor, gracias a Dios, no dura tanto, al menos no me ha tocado apreciar uno que fuera tan largo. Luego vino a ocupar su lugar el operador y retomó. Y vino el gerente de ese momento a decir, ya, con serenidad, informen al público del temblor y que recuperen la calma y todo. Ya claro. vino el director del programa y él se sentó ya al micrófono. Señores, ha habido temblor. Y yo le digo todavía, como quien hace broma, ¿qué? ¿Crees que no lo han sentido? Pero si dije bajito, según yo, pero salió al aire, salió al aire. Y me llamaron la atención un poquito por eso, ¿no? Porque parecía falta de seriedad que me ponga a hacer bromas de ese tipo, ¿no? Pero después Claro. hay situaciones, No, sí, escucharon cosas así, pero evidentemente es la misión nuestra, la del comunicador y en este caso la del líder de opinión, en circunstancias así, en brindarle calma al exacto. público e informar, si no, de los grados, de la escala de Richter o Mercalli, que haya podido ser el movimiento telúrico, pero tenemos que lograr evitar que cunda el pánico. De hecho, y eso lo hiciste en cierta forma bien porque eres tranquila en este tipo de circunstancias, ¿no? Sí, bueno, soy tranquila en general, soy serena. Y si me toca, en ese momento no estaba yo al aire porque estaba sonando el disco. Pero si hubiera tenido yo el micrófono abierto, probablemente sí hubiese llamado a la calma, ¿no? Pero Sí. tampoco culpo a las personas que se bloquean, porque eso ya escapa a lo racional. O sea, de pronto tu mente se cruza y no es que tú quieras salir corriendo, algo te empuja y no puedes contenerte, ¿no? Hay personas que después reaccionan y dicen, pero qué torpe he sido, calma, ya, calma, para la próxima ya, ¿no? Cada quien reacciona a su manera, más bien hay que tratar de estar preparado para que no nos gane el pánico, ¿no? Sí, olvídate.
Pero bueno, eso pasa. Ahora, dentro de tu labor de entrevistadora, hoy la tenemos pues a Socorro Sampen, que de entrevistadora ha pasado a ser nuestra entrevistada en esta charla del día, pero una recomendación para todo personaje que se convierta en la vida como comunicador en un excelente entrevistador, porque tú lo eres. La mejor recomendación que le puedes dar a alguien que es entrevistador en nuestro trabajo, sea en la radio, en la televisión, tú manejas ambos medios, ¿cuál puede ser de tu parte? No sé si la mejor, pero una primera recomendación primero, conoce lo más que puedas de ese personaje. Conoce lo más que puedas de ese personaje. Y de preferencia, antes de iniciar la charla, eh, coméntale si se siente bien con el trato que le vas a dar. Sí, Hay quienes prefieren que les hables de tú, sí, quienes prefieren que les hables de usted. Hay quienes se ofenden porque claro, les dices tú y al revés, se ofenden sí, porque les dices usted. sí, Entonces, sí, cierto. tómate unos minutos antes de empezar la entrevista. Hola, ¿cómo se? Yo soy tal, yo soy cual, mire, yo sé de ustedes. ¿Nos podemos hablar de tú o prefieres de? Partiendo de allí, no perder el rumbo. El que está al frente es Claro. el invitado, el protagonista es él. Dejémoslo hablar. Y digo esto también por mí, ¿eh? Porque yo hablo mucho y te habrás dado cuenta. Sí. Y me lo No, que han me dicho. encanta porque hoy tú eras la entrevistada y a veces yo también creo que hablo más, pero prefiero que hable mi invitado. Y ahora sí te pregunto, ¿cómo te has sentido a lo largo de estas charlas del día Oh, hoy aquí en el programa? feliz de la vida. No sé, yo siento que tú y yo somos como una especie de gemelos, no sé. Sí, En realidad es poco el trato que hemos tenido antes porque se dio la distancia propia, tú en tus proyectos, yo en los míos, después de haber sido profesor y alumna en ISP, Sistemas Perú, y colegas, digo, después de eso, pues ya no tuvimos cercanía, ya no nos frecuentamos, cada quien en lo suyo, nos volvemos a encontrar después de varios almanaques. Y es como si, para mí, sí, como si nos mantuviéramos en esa misma época, te veo igual de radiante, siempre sonriente, siempre dispuesto a enseñar lo que has aprendido, eternamente joven. Y no sé, siento que como que somos muy similares, tenemos una historia muy parecida, empezamos desde pequeños, se nos abrieron las puertas, gracias a Dios, aprovechamos lo que sí. tuvimos, nos rodeamos de personas de las cuales aprendimos y seguimos para adelante adaptándonos a lo que tenemos al frente, aprendiendo y no renunciando jamás al vigor que nos da la juventud después de los tantos años. Así que yo me he sentido de lo Y más nosotros cómoda, contentos. feliz de la vida. Contentos de estar acá, sinceramente hemos seguido nuestras trayectorias, cada uno, no, cada uno en lo suyo, en su micrófono, en su labor radial, televisiva. Nos reencontramos también hace poco también en el programa ¿Qué fue de tu vida? Gracias por haberme invitado. Yo de hecho que quería tenerte porque desde aquel día decía, igual que tú ahora, nos sentimos ambos como pececitos en el agua y creo que nos hemos mantenido aquí, pim, pom, en casa. Eso es lo que nos hemos sentido, en casa conversando y desde luego con la ventaja hoy de hacerlo a través de el Instagram y viéndonos por Doble C Televisión, más cerca de ti. Hoy, Socorro Sampen. Estamos en los instantes finales, Socorro. Mira, el tiempo se pasó y quizás no te diste cuenta, ya tenemos una hora en el aire, pero algo que quieras agregar, cómo te encontramos en las redes, tal vez alguna sorpresa, un adelanto, quién se viene, qué fue de tu vida en las próximas semanas, o también contarme cuál fue el artista internacional o qué sé yo, la celebridad que más te impactó en alguna de tus entrevistas. Wow, bueno, empezando por esta última pregunta, no sabría decir cuál, porque de verdad, de cada una de ellas, de estas celebridades, he aprendido mucho. Te mencioné a Maruja Venegas, porque yo a ella la escucho Claro, desde que sí, tengo recuerdo. Mi madre siempre sintonizaba todos, Radio Nacional, perdón, Radio Nacional sí, escuchaba la Santa Misa y todo. sí, Pero en casa somos muy marianos, y mi madre escuchaba siempre Radio Santa sí, Rosa, la Santa Misa, Santa el Rosa, sí, Rosario. Y previo al Rosario era pues el Radio Club Infantil con Maruja Venegas Salinas. sí, sí, Y yo la escuchaba, yo tendría pues 4 o 5 años y yo la señorita Maruja Venegas. Y llegarla a sí, entrevistar sí, sí, a ella tantos años después de haber sido como una suerte de referente,
de magia que había, porque todavía yo pensaba que dentro del aparato de radio, que era un monstruo de mueble, digo, yo pensaba que Sí, adentro estaban las personas que hablaban. Y sí, adentro sí, se nos aparecían sí. casi todos. Y A para mí mí, también me pasó así. dentro, ¿y te acuerdas? Esa fantasía teníamos. Sí, Entonces, dentro sí. de ese aparato estaba la señora Maruja Venegas, y yo le daba la vuelta, y le pedí, ¿dónde está? Bueno, crecí y aprendí que no era así, y soñaba con conocerla algún día. ¿Y cómo la conocí? ¿De qué Sí. forma? Siendo ella mi entrevistada. Y no sé, no encuentro palabras para definir lo que ese sentimiento me suscitó. Así que es una de las grandes satisfacciones para mí. Y otra, Un halago haberla tenido, ¿no? oh, sí, claro que sí, para mi historia como entrevistadora, como comunicadora, como perteneciente a la gran familia de Radio Nacional, ha sido ese uno de los grandes plus. Y una con la que no se pudo, con la que también crecí y viví mi adolescencia y unos años maravillosos, fue nuestra querida Yolandita Piedad Polastri Garibaldi, nuestra Yola Polastri, que Ah, fue sí, nuestra mira. Yola Piedad. ¿Y Y yo la digo, tuviste en el programa? no, por eso te Sí. digo, fue mi gran frustración. Allá. Estuvimos tras ella, Fíjate que yo también, igualito, yo estuve casi en los últimos meses a punto de tenerla aquí en el programa, pero ya estaba con dificultades y antes sí la tuve, pero en una transmisión que yo hice, pero por radio. Fue para Exitosa, ya, que estuvo un momento en CR, en la ya Corporación la Universal, tuviste, que ya trabajaba para Radio llegaste en a la tener. calle, pero también estuve también, sí, pero por radio en ese momento no pudo ser en pantalla. Entonces yo pensaba tenerla aquí, no se llegó a concretar No con se pena, no, concretó. ya pues el tiempo. Y yo digo, Y mira, se te viene a la mente ella, porque justo Maruja Venegas fue la iniciadora de los programas sí, infantiles en los medios, pues luego vendría Don Juan Cedó, de ahí vendría el tío Johnny tío John, Cachirulo, Cirulo y ¿no? Patito Y Jonah Flores, Polastri, Polastri, Mirta sí, esos son Patiño, ya con Rita Patiño con los que hemos crecido, pues claro. todos, ¿no? Mirta ¿Cuántas cosas Patiño hemos sí la podido recordar? tuve. A Mirta Patiño sí Sí, la tuve, tan sí, linda ella, sí, tan linda. sí, Y sí, Yola, sí, pues, sí, como quien sí. dice, como diría la letra de una canción de amor o de una canción, no sé, de desamor, se fue sin saber cuánto la amaba. Ah, sí, porque No es Yola cierto. es mi Yola. La he ido a ver siempre, desde la feria del hogar hasta el teatro Camerún, Sí. siempre. Y bueno, pues no la tuve, ¿en qué fue de tu vida? Ya estará contando sus experiencias allá arriba, ¿no? Con los angelitos. Por favor, invítanos nuevamente, tú misma di los horarios en los que te encontramos, en qué fue de tu vida, qué días va para la próxima edición, porque nosotros estamos aquí los sábados en WC Televisión, hoy en Charlas del Día con Socorro San Pedro, pero ella está en qué fue de tu vida, qué días en Radio Nacional y que también pueden verla por televisión. Claro que sí. ¿Qué fue de tu vida? Estamos todos los domingos a las 6 de la tarde por Radio Nacional, en Lima 103.9 FM, en el Perú, en todo el Perú tenemos diferentes frecuencias. Salimos también en YouTube como Radio Nacional y ahí encuentran los programas ya guardaditos. Pueden encontrar diferentes, ya no empiezo a numerar porque me quedaría corta, pero tenemos Sí. grandes personajes que van a despertar nostalgia y muchísimos de quienes han podido conocerlos. Y quienes no los conocieron, pues van a saber que aquí en el Perú tenemos grandes figuras que son capaces de elevar nuestro orgullo nacional, porque son personajes producto peruano con orgullo nacional. Hemos tenido uno que otro personaje internacional a propósito de su visita, pero los grandes protagonistas son peruanos que nos llenan de orgullo. De todo ámbito, tenemos actores, deportistas, no solo futbolistas, hemos tenido voleibolistas, ¿quién más? Hemos tenido, ¿cómo se Edith Newding o Edith Noeding, ¿te acuerdas de Montreal? Edith Noidín, sí, 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 Ya, sí, claro. también, bueno, o sea, De hecho. y te digo, no quisiera mencionar porque empiezo con unos y Claro, es empiezo una ya no, infinidad. pero ahí están, los Sí, sí, encuentran en sí. YouTube, algunos también en Facebook, porque en principio cuando todavía no entrábamos a la plataforma de YouTube, solamente en Facebook están algunos, muchos de ellos. Y bueno, ahí están, los Sí. invito a que sintonicen y no solo qué fue de tu vida, sino toda la programación de Radio Nacional. Y si tienen tiempo, se dan una vueltecita por la cuadra 4 de Petituar, pueden ingresar a nuestros estudios y ver en un solo ambiente
digamos, el tiempo que ha transcurrido a lo largo de esos 87 años y la modernidad que también se da la mano con esa tradición que es de todos nosotros. Así que siempre serán bienvenidos. Ella fue la gran Socorro Sampen hoy aquí en nuestras charlas del día. Cámara y micrófonos para que te despidas, Socorro. Nos tenemos que reencontrar porque nos hemos paseado lindísimo en este programa de manera conjunta hoy. Gracias. ¿Qué te puedo decir, Henry? Gracias por la invitación. Gracias por transmitir alegría de vivir. Eso nos falta. Hay malas noticias por todos lados, sí. Hay que hacerle frente a las dificultades, por supuesto. Pero hay que ser fuertes y hay que ver el lado positivo de la vida. Si mostramos una sonrisa, la vida nos devolverá esa sonrisa. ¿Cuál espejo? Gracias, Henry. Hasta cualquier oportunidad. Grandes palabras. Éxitos en todo lo que hagas. Para ti también. Felicitaciones porque tienen un gran profesor. Y bueno, hasta la próxima. Igual a ti, éxitos y ya nos estamos escuchando y viendo a través de Nacional. Suerte, nos vemos. Gracias, chao.